Salmo 119, versículo 105. Gloria a Dios. Es un pasaje de la Escritura muy conocido. Gloria al nombre del Señor, donde habla de la virtud, del poder de la palabra, aleluya, en nuestras vidas, o en la vida del creyente, en la vida de la iglesia. Amén. Que debe o que debemos caminar bajo la luz de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y la palabra del Señor tiene como realidad o efecto en nuestras vidas algunas cosas bien definidas. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y la palabra es la que nos marca el camino. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios es la misma que guió a su pueblo en toda la historia de lo que fue el pueblo de Israel, pueblo de Dios, denominado de Dios, la iglesia hoy. Caminaron bajo la influencia de la palabra de Dios y bajo el poder de esa palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué poder de la palabra? Porque todo lo que ella dice se cumple. O todo lo que Dios en ella nos promete, Dios lo cumple. Amén. Gloria a Dios. El pueblo de Israel había salido de Egipto bajo grandísimas promesas. Aleluya. Una de las promesas que Dios le había dado a su pueblo por parte de Moisés era que ninguno, o que ningún pueblo, o que ninguna otra nación les iba a poder hacer frente en el camino. Esta promesa alienta a cualquiera, ¿no? ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Dios no le dijo que el pueblo no iba a enfrentar enemigos. La promesa consistía en que, aleluya, ningún enemigo del pueblo de Dios iba a poder prevalecer. Esa misma promesa también fue dada a Josué. El mismo Señor le dijo a Josué, entrando ya en la tierra prometida: pelearán contra ti, mas no te vencerán. Aleluya, amén. Promesas que fueron dadas de la misma boca de Dios. Las Escrituras para nosotros es lo mismo. Este libro no tiene una palabra inferior a la que aquel pueblo en el desierto tenía para caminar. Amén. Amén. Porque es la misma palabra. Esta palabra salió de la boca de Dios para nuestras vidas. Esta palabra salió, aleluya, para todos nosotros. Amén. Para todos los que nos hemos atrevido a creer que nuestra posibilidad de andar, que nuestra gran posibilidad de poder funcionar y de poder salir victoriosos de algunas situaciones de la vida es por consecuencia del poder de la palabra. Amén. Amén. Aleluya. Dios nos dio a su Hijo Jesucristo y Él nos dejó las Escrituras, nos dejó las palabras que dice el mismo Señor Jesús: mis palabras son espíritu y son verdad. Amén. Amén. En otras palabras, Jesús nos estaba diciendo: el que aprende a amar esta palabra
aprenderá también a amar la presencia de Dios en ella. Porque mis palabras son espíritus y son verdad. Esa palabra que hace que nuestra adoración sea a un Dios vivo, porque esta palabra tiene vida en sí misma. Amén. Amén. Aleluya. Nosotros no tenemos que bendecir la palabra nos bendice a nosotros. Ella es bendita porque salió de la boca de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Ahora el salmista, en este amplio Salmo 119, en este párrafo de un gran cántico que es este salmo, dice en el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Juré, ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. En este párrafo donde el salmista remarca la excepción de lo que representa o significa la palabra para él. No deja de lado las circunstancias y el momento que le toca vivir. El salmista habla de que su alma está angustiada, que está afligida en gran manera, rodeada de gente maliciosa, cargada de maldad, en un mundo impío. Mas el salmista dice: yo he jurado y he ratificado ese juramento, que guardaré tus mandamientos, guardaré tu palabra. ¿Para qué? Para que la palabra, aleluya, le sea de beneficio en todo este trayecto de vida y circunstancia que a todos nosotros nos toca vivir. Amén. 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 Nosotros capaz, hermanos, como creyentes, nos gustaría vivir o nos gustaría tener, y a quién no, una vida sin problemas. ¿Verdad que sí? Amén. ¿A cuánto les gustaría no tener ningún problema? Amén. Pero qué aburrida sería la vida, ¿no? No tendríamos ni en qué entretenernos. No hablando así, ¿no? En la forma vulgar. Y si nuestra vida en Dios fuera una vida sencilla, que dentro de los trámites para mí es sencilla, porque Dios ha estado y está con nosotros todos los días. Y Dios hace posible en nosotros todos los días las cosas que para nosotros nos pueden sonar o mostrarse como algo imposible. Nos damos cuenta que para Dios todo es posible.
Imagínese usted tener una vida sin problemas y teniendo la palabra de Dios en esa vida. ¿A dónde o en qué actuaría el poder de Dios? Si yo no necesitara al Señor que me guarde del peligro, ¿para qué me serviría su promesa? Justamente que tiene Dios de guardar mi vida. Gloria a Dios. Si yo tuviera o tuviésemos una vida a donde no tendríamos la necesidad nosotros de dispensar ninguna cosa del Señor, ¿para qué nos serviría la palabra? No en vano Dios dejó esta escritura para nosotros. Amén. 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 Jesús también, cuando instruyó a sus discípulos, les dijo algo increíblemente verdadero y real, y aumentó todavía el potencial de los tiempos que habríamos de vivir. Él dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. Anteriormente había dicho: no penséis que yo he venido a traer paz, sino que he venido a traer justamente disensión. La palabra de Dios al mundo o en el mundo, hermano, para el sistema la palabra de Dios no es una bendición, es un gran problema. Para nosotros la palabra de Dios es una bendición. Pero antes, cuando no teníamos a Dios, la Biblia era un problema para nosotros. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas personas han habido y existen todavía que llegan a maldecir la Biblia, las Escrituras? ¿Recuerda cuando fue sus primeros días de traer la Biblia a la iglesia? ¿Qué nos dirían o qué nos decían? Un loco más. Mira estos locos. Mira este ahora con la Biblia en la mano como si llevásemos algo. Es que el mundo no tolera ver este libro. Para el mundo la Biblia es un verdadero problema. Porque la Biblia expone todo justamente lo que el hombre es incapaz de poder aceptar. Si hay algo que no aprueba para nada las acciones del hombre o la sociedad pecadora, es las Escrituras. Por eso no es conveniente para muchas personas escuchar la palabra de Dios. Pero cuando por fin escuchamos la palabra nosotros, y el poder de esa palabra, aleluya, surgió en un efecto positivo y radical en nuestras vidas de tal manera que nos cambió. Amén. ¿Cuántos se sienten cambiados y transformados por la palabra? Amén. El poder de la palabra actuó en esa primera instancia en nosotros en transformarnos, en cambiarnos. ¿Por qué? Porque si Dios no nos transformaba a nosotros, también iba a ser un problema aceptar su palabra. Seríamos como aquel pueblo que salió de Egipto. Salió no con mucha fe. Salió bajo el liderazgo de un gran hombre, como lo fue Moisés. Pero cuando llegaron a la orilla del Mar Rojo, se les terminó las expectativas de vida. Dijeron ellos: somos muertos. Detrás de nosotros, a nuestras espaldas, viene Faraón con toda su gente. Aleluya. Se olvidaron por un momento la promesa que Dios les había dado. Mas una vez más, el poder de la palabra de Dios abrió un camino.
normal para Dios hacerlo. Amén. Imposible del hombre creerlo quizás, mas lo vieron con sus ojos. Luego en el desierto el pueblo andaba debajo de la nube que representaba el cuidado, la presencia de Dios continuamente sobre su pueblo. La columna de fuego por la noche. Mas el pueblo todavía no estaba convencido que tenía que aprender a conocer a Dios para poder obedecerlo. Por primera vez en la historia del hombre, Dios llama a Moisés, lo esconde en su nube, y Dios está escribiendo el gran contenido de este libro. Amén. Gloria a Dios. Y está dialogando con Moisés. Aleluya. Por primera vez en la historia de la raza humana, el hombre estaba a punto de recibir el poder de la palabra escrita de la misma mano de Dios. Aleluya. Y el pueblo no entendió esta gran virtud, esta gran cosa poderosa. No entendieron siquiera el tiempo de Moisés en la presencia de Dios. Y como no conocían todavía a Dios, más allá que le habían clamado y venían bajo un influjo de milagros tremendo, de ser alimentados, de ser abastecidos con agua, de ser cuidados, de ser protegidos, de no enfermarse jamás, de que ni siquiera sus vestimentas se envejeciesen, sus calzados envejecieran jamás. Venían bajo un influjo de gloria y presencia de Dios, más sin entenderlo a Dios. No tuvieron la capacidad de esperar la palabra que Moisés iba a traer y decidieron crear, quizás generar una nueva expectativa de lo que podía ser un Dios activo en medio de ellos. Un Dios que no iba a tener palabra. Una imagen. Forjaron allí, obligaron a Aarón, que no era sacerdote todavía, a tallar allí en oro fundido una imagen de un becerro. Y no se daban cuenta que estaban a punto de recibir en sus manos lo más glorioso que puede recibir un hombre de parte del cielo, que es la palabra. Amén. ¿Qué hubiese sido de nosotros, hermanos, si hubiésemos recibido todo el confort para nuestra casa, heladera, televisión, cable, internet, computadora, celular, todo del cielo, mas no tenemos la palabra de Dios? ¿Qué hubiese sido de nosotros? Hoy estaríamos hablando de un Dios tan parecido que tiene el mundo, con la capacidad de sustentar, pero sin la capacidad de hablar, de conducir, de dirigir, amén, de guardar, que es lo que verdaderamente nosotros precisamos. Amén. La palabra de Dios no solamente guió a un pueblo, sino que la palabra de Dios sustentó a un reino. Porque la palabra de Dios es la que sustenta el reino de Dios y su justicia. La palabra de Dios sustentó y fortaleció y estableció, aleluya, el reino de Israel.
La palabra de Dios hizo todas las cosas. Hebreos 11 nos habla que por la palabra de ese fueron constituidas todas las cosas que ahora vemos con lo que no se veía. Y por esto nosotros entendemos a través de la palabra de Dios lo que es la fe. Certeza y convicción de lo que no veo pero espero. Pero ¿cuál es la mediación? Aleluya. Por la cual nosotros logramos tener fe hoy. Es por el oír. Amén. Y no el oír de cualquier cosa. La fe viene al corazón de nosotros, de los hombres, solamente por el oír la palabra de Dios. No viene por otra cosa. Por eso la fe del mundo es una fe incierta, ficticia, porque no está sustentada en palabra. La fe de muchos está sustentada en imagen que tiene ojos pero no ven, tiene boca pero no habla, oído tiene mas no oyen, tienen manos mas no pueden tocar, tienen pies mas no pueden andar. El Dios creado según la imagen de los hombres no es un Dios que lleva a su pueblo o que carga la vida de un hombre, sino que el mismo hombre lo tiene que cargar a su propio Dios. El mismo hombre tiene que hablar por su propio Dios. En vez de ese Dios cuidar al hombre, el hombre lo tiene que cuidar a su propio Dios. Mas nosotros hemos creído en alguien que sustenta nuestra esperanza. Aleluya, por el poder de su palabra. No tenemos otra cosa. Mas la Biblia dice que somos bienaventurados porque hemos creído sin la necesidad de ver. En esto entendemos nosotros que no tenemos diferencia con el pueblo antiguo, que pudo ver a Jesucristo. El primer pueblo pudo andar, aleluya, bajo cosas normales de ver todos los días. Nosotros no hemos visto ninguna cosa. No hemos visto la nube, no hemos tenido la figura de la columna de fuego por la noche, no hemos visto a Jesucristo en persona, no hemos hablado con Él en persona, no le estrechamos la mano jamás, no le pudimos dar un abrazo, no pudimos seguirlo en su peregrinaje mientras Él predicaba el Evangelio o anunciaba el reino de Dios, que era lo que Jesús hacía. El Evangelio predicamos nosotros hoy. Pero ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos el testimonio de la transformación de nuestra vida. Quizás las cosas que Dios le decía al pueblo en los tiempos de Isaías. ¿Recuerda usted cuando Dios dice, aleluya, que Dios tenía reservada en los cielos para todo aquel que le amaba, promesas que todavía los ojos de los hombres no habían visto y que los oídos de los hombres no habían oído? Eran las cosas que Él tenía preparadas. ¿Para quién? Para los que le aman. La iglesia de Jesucristo es el único organismo en la tierra que puede decir y dar testimonio de amar a Dios. De amar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que nosotros bien que podemos ser ese pueblo que recibió las promesas de Dios que estaban ocultas para aquel primer pueblo, que tuvo las cosas de Dios en forma visibles, que tuvieron la oportunidad de tener a Jesucristo en cuerpo y sangre. Mas Dios tenía reservada una bendición que todavía no había llegado a la visión. Nadie había podido ver.
esa bendición estaba reservada para un pueblo exclusivo. El pueblo que iba a aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Amén. Nosotros somos el pueblo que recibimos las bendiciones de Dios que nadie vio, que nadie jamás escuchó. Somos los que la hemos recibido. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando escudriñamos la Biblia, hermano, quizás hay personas que se asemejaron a un cambio de vida, a una transformación. Isaías quizás da testimonio. Dios purificó su boca, santificó su vida. Mas no se habla de ellos, de conversión. Aleluya. Aleluya. Debajo del cielo existe solamente un pueblo que puede dar testimonio de haber conocido a Jesucristo a través del poder de la palabra y de haber sido transformado por el poder de la palabra. Gloria a Dios. Amén. Sin la necesidad de ver, solamente disponiendo el corazón para creer. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Por cuanto con el corazón, dice la Escritura, nosotros creemos y con la boca confesamos para salvación. Somos el pueblo exclusivo de Dios según el apóstol Pedro. Nación santa, pueblo escogido y pueblo adquirido, comprado, redimido a precio de sangre. Aleluya. Para proclamar las virtudes o el poder de aquel Dios que nos sacó de nuestras tinieblas a su luz admirable. Todo eso lo hizo el poder de la palabra. Ahora tenemos nosotros un gran compromiso. Así como aquel primer pueblo tuvo que llevar sobre sus hombros, cargar lo que fue el arca del pacto, donde estaban las tablas de la ley, primeramente, donde el pueblo tenía que cargar con el tabernáculo, armarlo cuando correspondía armarlo, cuando el pueblo se detenía en su andar en el desierto. Tenían que llevar responsablemente todo lo que Dios les había dado y que representaba para aquel pueblo la presencia, el poder y la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Hoy también nosotros tenemos esa responsabilidad de llevar la palabra que nos salvó a nosotros. ¿Y cómo hemos de llevarla? El salmista nos propone una manera, una forma, aleluya, impecable, un modo simple, pero a la misma vez eficaz y poderoso. El salmista entiende que la palabra de Dios, en el tiempo en el que nos toca vivir, tiene que ser semejante a la luz que alumbra nuestro camino todos los días. Amén. Amén. El mundo sigue estando en tinieblas. Las Escrituras dicen que el mundo yace, está bajo el poder del maligno. Y el maligno no tiene luz. Satanás, el diablo, no ofrece luz. Él habita en el reino de las tinieblas. Su influencia está en la oscuridad. Mas Dios es luz. Y dicen las Escrituras que no hay ninguna tiniebla en Él. Y de la misma manera en los que hemos creído en Jesús
y tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, tenemos que buscar de erradicar, sacar para siempre de nuestros corazones las tinieblas que aún pueden quedar. ¿Y sabe por qué? Porque no hemos puesto la palabra de Dios como lumbrera, como asunto o cosa que alumbre los lugares oscuros todavía de nuestra vida. El salmista parece haberse hecho un examen muy profundo, y el salmista entendió que su andar, su caminar, no era muy perfecto. Había cometido errores como cualquiera de nosotros, grandes, imperdonables según nuestro cuestionamiento, nuestro razonamiento, imperdonables según nuestro mirar, más posible de perdonar para Dios, porque Dios todo lo puede. Dios nos ha perdonado pecados a nosotros peores que los de David. Amén. Gloria a Dios. David entendió que él necesitaba la palabra de Dios como lumbrera en su camino, porque de esta manera él podía guardar la ley de Dios. De esta manera él podía encontrar una senda, un camino, no solamente de servir y obedecer a Dios, sino de serle fiel a Dios. Por lo cual yo estimo también que ningún creyente, que ningún cristiano, ningún pastor que no ponga la palabra de Dios por lumbrera en su andar, puede ser fiel a Dios. Puede servir o puede hacer cosas que sirva, no quiere decir que esté sirviendo a Dios. La persona que no obedece a Dios, que no es fiel a Dios, no le está sirviendo a Dios. Podrá estar en el ejercicio de muchas cosas, pero no sirviendo a Dios. A Dios se le sirve desde solamente un punto, no de vista de nosotros, sino desde un punto de inicio, de comienzo. El momento en que descubrí que Dios cambió mi vida y transformó mi vida. Desde allí tengo que aprender a tomar la palabra y hacer. Lo necesito. Amén. Gloria a Dios. Jesús le dijo a sus discípulos y a gente que estaba escuchándole: ningún hombre que encendiendo una luz la pone debajo de un almud, sino que la pone encima, para que esta luz alumbre a todos en la casa. Y que una ciudad encendida sobre las alturas no se podía esconder. Así como a nosotros se nos enseñó a encender una luz. ¿Cuántos de los que estamos acá sabemos prender una luz? No de esta, no, que hay que subir el interruptor. Yo estoy hablando de la crucita nuestra de arte, ¿no? Que había que agarrarla, y así le sacamos el hollín que quedaba arriba, le inclinamos un poquito, el que no se nos volvía a mojar la mecha, ¿no? Y ahí andábamos nosotros con la crucita, ¿no? Alguien nos enseñó a nosotros a encender la luz. El Espíritu Santo nos enseñó a aprender la luz de la palabra en nuestras vidas. Ahora la Escritura también dice que el Espíritu Santo dice: tomará de la verdad y nos guiará a la verdad.
Y si el Espíritu Santo me enseñó a encender la luz, lo que yo tengo que permitirle ahora es que Él me dirija. Él dice que tomará de la verdad. No me va a llevar a otro lugar errado ni equivocado. El Espíritu Santo va a tomar. Jesús dijo, el Espíritu tomará de lo que es mío. Me va a llevar al lugar de mi vida donde necesito que la luz alumbre. Hay muchas áreas de nuestra vida todavía que quizás la luz de la palabra todavía no alumbró. Amén. Amén. Hay muchos que pueden estar en el primer efecto que causa la luz, que es deslumbrarnos. La palabra de Dios a veces tiene deslumbrado a muchos creyentes. Y opinan, dice, qué tremendo mensaje, qué tremenda palabra. Están deslumbrados por la palabra. Están en esa primera reacción, en ese primer efecto. Mas cuando Dios propone que esa misma luz comience a alumbrar cosas en tu vida, allí comienzan nuestras reacciones inesperadas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Yo me acuerdo que con aquella lamparita teníamos que salir para afuera, porque en aquellos tiempos no teníamos el baño adentro ni nada, ni duchero ni nada. Teníamos que salir campo afuera. Y a veces había viento, llovía, y nos enseñaban, ¿no?, a salir con la manita así. Y el viento soplaba y nosotros, la curulla no se podía apagar. ¿Verdad que sí? No se podía apagar. Medio parecido a la orden que Dios le dio a Moisés diciendo, el fuego en el altar no debe apagarse jamás. Si en nuestra rústica manera de vivir, en nuestro pasado, no muy lejano, pero era pobre la cosa, nosotros nos dábamos mañas para que nuestra curullita no se apagara, ¿cuánto más ahora que tenemos la luz del Espíritu Santo sobre nuestras vidas? No podemos decir, hermano, que una tormenta. Aleluya. Ay, pastor, estoy pasando por una tormenta, apagó mi curulla, apagó mi luz. Como aquellos discípulos que le habían creído todo a Jesús. Mientras veían milagros, ellos creían en todo. Mas cuando le tocó a ellos ser participantes de lo que era el poder, la presencia y la realidad de Dios, fueron los más asustados de la Biblia. Pedro, ¿cuántos milagros vio hacer a Jesús? Muchísimos, ¿verdad? Él mismo fue el producto de ellos en la pesca milagrosa. Mas cuando una tormenta los azotó, Pedro en una de ellas no entendía por qué Jesús venía durmiendo. Señor, nosotros aquí por perecer, por morir, la luz apagada. Cuando el creyente está con la luz apagada, empieza a recriminarle todo a Dios. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué acá y por qué allá? Señor, ¿no te das cuenta que perecemos? Oh, hombre de poca fe. El Señor se puso en pie, reprendió los vientos, las fuertes, aleluya, oleadas del mar,
se calmó, vino la bonanza, a Pedro nuevamente con su luz encendida. Mas otra tormenta apagó nuevamente las luces de ellos. Estaban solos esta vez en el mar, se levantó una fuerte tormenta y dice que ya perecían, estaban a punto de hundirse. Y ahora ven a Jesús venir sobre las aguas y Pedro piensa cualquier cosa, se le apagó la luz nuevamente. Y mire que esa vez a Pedro se le mojó en serio la mechita. Bueno, estaba bien la tormenta, ¿no? Jesús le dijo, Pedro, no temas, soy yo. No, ¿qué vas a hacer? No. La mecha bien mojada, ¿eh? Pedro, soy yo, no tengas miedo, no temas. En medio de una tormenta, Pedro parece que agarra coraje y dice, bueno, si eres tú verdaderamente el Señor, manda que yo ande también sobre las aguas, porque la luz de Pedro no le daba para creer que Jesús tenía poder para andar sobre las aguas y calmar cualquier tipo de tempestad. Gloria a Dios. Aleluya. Nuestras vidas, hermano, ¿acaso no tienen a veces esos cursos raros? Que estamos a veces en la tranquilidad, en la paz, y de repente empieza a soplar un viento fuerte. Y de tal manera que nos confunde. Y parece que no entendemos que Dios puede estar allí. O mejor dicho, que Dios está allí. Ahora, ¿por qué no podemos entender que Dios está en medio de una tormenta? Porque no hemos puesto la palabra por luz. No hemos puesto la palabra por luz. Y cuando nosotros no ponemos la luz que encendió el Espíritu Santo en nuestras vidas encima de la luz, o sea, como un ungüento sobre nuestra cabeza, nos vamos a confundir. Van a haber momentos en nuestra vida que como cristianos, como creyentes, no vamos a poder entender. ¿Por qué si yo creo en Dios estoy viviendo esto, hermano? Por algo lo estás viviendo. Por algo tenemos que pasar los avatares de nuestra vida. De otra manera, ¿cómo vamos a entender y a conocer que Dios está con nosotros?